atrás, es tiempo de adorar al único Rey, rodeado de gloria y majestad. Levantamos hoy nuestra alabanza al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad. Y te adoraremos por siempre y siempre. Y te alabaremos por tu fidelidad. Te exaltamos, poderoso. Proclamamos tu grandeza y tu poder. Rey de reyes, omnipotente, castillo fuerte, nadie como tú, nadie como tú. Todo quedó atrás, es tiempo de adorar al único Rey, rodeado de gloria y majestad. Levantamos hoy nuestra alabanza al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad. Y te adoraremos por siempre y siempre. Y te alabaremos por tu fidelidad. Te exaltamos, poderoso. Proclamamos tu grandeza y tu poder. Rey de reyes, omnipotente, castillo fuerte, nadie como tú, no hay nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie, nadie como tú. No hay nadie, nadie como tú. No hay nadie que haga las cosas que haces tú. No hay nadie, no hay nadie, nadie como tú. Te exalta.
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Mateo 5, 14, 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder compartir a través de los medios sociales una palabra que viene desde nuestros textos bíblicos y que hace una confrontación a nuestras vidas en el tiempo actual. Queremos hoy continuar con lo que estuvimos hablando la semana pasada, el tema de las imágenes bíblicas de la iglesia. Vamos a ponerlo pues en manos de Dios este tiempo, para que Él sea quien nos guíe en todo. Padre, gracias te damos por tus bendiciones, por tu fortaleza y por tu dirección para cada uno de nosotros. Señor, habla a nuestros corazones y muéstranos tus planes y propósitos. Y que lo que el día de hoy vamos a hablar, Señor, sea conforme a tus planes y propósitos. Que podamos, Señor, dejarnos guiar por tu voluntad. Padre, te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que van a estar viendo esta palabra, por cada uno de mis hermanos que van a estar siendo edificados y confrontados por tu palabra, Señor. Y te pido por cada persona, Señor, que se va a acercar a este medio para poder escuchar, Señor, un mensaje que viene de ti.
Bendícelos, oh Dios, y guárdalos, y usa, Señor, esta palabra para su edificación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estuvimos hablando la semana pasada sobre el tema de las imágenes bíblicas de la iglesia y hablamos un poco sobre el ser iglesia, hablamos sobre el ser pueblo de Dios y también pues nosotros estuvimos hablando sobre una tercera característica, una tercera imagen más. Hoy queremos ver 3 imágenes nuevas que nos hacen referencia a nuestra cualidad, a nuestro ser de iglesia. Y se trata de ser real sacerdocio, ser esposa de Cristo y ser luz del mundo. Vamos a ver qué es lo que nosotros encontramos sobre estos temas. En primer lugar, si nosotros buscamos el tema de ser sacerdocio santo, nosotros tenemos que ir a la carta del apóstol Pedro. Y ahí seguramente que algunos de ustedes ya lo habrán encontrado, este testimonio que da las escrituras de nuestro ser pueblo de Dios, pero también ser real sacerdocio. Está en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí tú tienes que el texto bíblico nos menciona que nosotros somos en realidad sacerdocio de Dios. Somos un real sacerdocio. ¿Cuál es la idea de que tú y yo podamos ser sacerdotes? Seguramente que tú y yo hasta cierto punto hemos tenido una idea por nuestra cultura, por nuestro contexto latinoamericano, de lo que es un sacerdote. Por lo general tenemos en nuestra mente la idea que nos viene de los sacerdotes católicos que hemos conocido. Y pues por ese lado, en cierto modo tenemos una idea de lo que es un sacerdote. Vemos al sacerdote como aquel que está oficiando la misa. El sacerdote es la persona a la cual tal vez yo me voy a confesar. Es eso más o menos lo que tenemos como idea del sacerdote. Pero si queremos nosotros tener una visión más clara de lo que es el sacerdocio, tenemos que ir al texto bíblico y buscar lo que en el texto bíblico nos enseña. Así pues, si yo me pongo a buscar y a analizar el texto, me encuentro con que el texto me menciona el sacerdocio de Aarón. Ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento que se menciona que este personaje, Aarón, era una persona que era hermano de Moisés, y este personaje pues va a tener la función de presentar los sacrificios delante de Dios por medio o por parte del pueblo. Es decir, los judíos tenían que presentar constantemente ofrendas, sacrificios a Dios, pero el que lo hacía en lugar de los israelitas era el sacerdote, porque se consideraba que los israelitas, el pueblo llano, por decirlo así, no estaba en la capacidad de presentarse por sí mismo. Siempre tenía que el sacerdote asumir esa responsabilidad en lugar del pueblo. Así pues, el sacerdote era en cierto modo un mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote se presentaba los holocaustos, los israelitas traían sus holocaustos, sus ofrendas delante de los sacerdotes y estos las llevaban delante de Dios. Eso era en cierto modo lo que se hacía en ese tiempo. Y esta idea del sacerdocio nosotros la encontramos desarrollada más ampliamente en el ministerio de Cristo. Se dice que Jesucristo tuvo 3 oficios cuando tuvo su labor acá en la tierra, más allá del tema de carpintero, que él estuvo haciendo su labor y ejerciendo su labor como ser humano y en ese sentido también haciendo lo que podía hacer con sus manos, pero aparte de eso él tuvo 3 oficios claves: el oficio de ser rey, el oficio de ser sacerdote y el oficio de ser profeta. Como profeta él tenía la responsabilidad de traer palabra de Dios hacia el pueblo, y eso lo hizo de la mejor manera posible, porque no solamente nos dijo cómo es Dios, sino que manifestó cómo era Dios. Pero aparte de ser profeta, Jesucristo también nos dice el texto bíblico que fue un rey, o que era la perspectiva de un rey. En su tiempo Jesucristo mismo les dice: mi reino no es de este mundo, y con eso nos muestra que si bien todavía no era evidente, estaba ya
latente el reinado en él. Así que él era un rey, y cuando vuelva por segunda vez, pues él volverá ya como rey, no solamente como siervo. La tercera cosa que Jesucristo era es sacerdote. Y nosotros podemos encontrar su labor sacerdotal en el libro de Hebreos. El texto bíblico nos dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el máximo ejemplo de sacerdocio. Y entonces cuando tú lees el libro de Hebreos, no lo vamos a leer porque es muy amplio, leernos todo el libro de Hebreos para tratar de dar la aclaración de esto sería demasiado amplio, pero la idea central es que cuando nosotros vemos a Jesucristo, debemos ver como la culminación máxima del sacerdocio, porque dice Hebreos que Jesucristo es un sacerdote que está por encima de Aarón, que es superior a todo sacerdocio, y Él vino a cumplir la labor sacerdotal. ¿Cuál fue la labor sacerdotal desarrollada por Jesucristo? Según lo que leemos en el texto bíblico dice, vuelvo y repito, el sacerdote ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar los sacrificios y llevárselos a Dios. Y de entonces dice Hebreos, pero Jesucristo cumplió esta labor de manera mucho más amplia que cualquier otro sacerdote. ¿Por qué razón? Porque no solamente que se presentó con los holocaustos a Dios, sino que Él mismo era el holocausto. Él mismo se presentaba como el que se sacrificaba por amor a la humanidad. Y por ese lado, dice Hebreos, Jesucristo es el máximo ejemplo de sacerdocio, el que está en lugar de los hombres, el que se pone al frente por la humanidad. Él es nuestro real sumo sacerdote. Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros seguimos en la línea de Jesucristo. Pero ahora la pregunta es, si Jesucristo se presentó como sacerdote y presentó su holocausto, que fue su propia vida, para salvarnos a nosotros de toda condenación, nosotros, ¿cuál es nuestra labor? No podemos nosotros presentar sacrificios a Dios, porque nosotros sabemos que solamente Cristo murió una sola vez por todos los seres humanos. No podemos nosotros hacer esa labor, pero sí podemos presentar al que es el único representante de toda la humanidad, a Cristo Jesús. No te está llamando Dios a que seas un sacerdote que presenta holocaustos cada semana, ni te está diciendo que tú tienes que acercarte a la iglesia todas las semanas para traer una ofrenda, un sacrificio, un holocausto que se tenga que presentar delante de Dios todos los días. No te está diciendo eso el texto, pero lo que sí te está diciendo es que tú tienes que ser ahora el que presenta el único sacrificio vivo, que es Cristo Jesús, a toda la humanidad. Pero hay algo más. Según lo que nosotros vemos en el texto bíblico, la segunda parte de la labor de todo sacerdote era la intercesión. Y el libro de Hebreos nos habla sobre la labor de intercesión que tenía Jesucristo, porque dice que ahora Él supo y sabe lo que es un ser humano. Dice que fue en todo tentado, mas sin pecado. Y como tal, conoce nuestras debilidades. Y por esa razón podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo que recibiremos respuesta. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es el que intercede por nosotros. Y ahí tienes tú la segunda labor del sacerdote. La primera, presentar el sacrificio, presentar el holocausto. Y la segunda, interceder por el pueblo. Esas dos cosas hacía todo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y lo que el texto bíblico me dice, cuando dice que la iglesia es real sacerdocio, es que nuestra labor como iglesia es interceder por toda la humanidad. Y ojo con lo que estoy diciendo, mi hermano. No estoy diciendo interceder por mis amigos, por mis hermanos en Cristo, que eso ya es natural que debería suceder. Pero la idea es que la iglesia está para interceder por los no creyentes. Nuestra labor es interceder por ellos. Lastimosamente, muchas veces me encuentro con que los creyentes solamente oran por sí mismos, por algún familiar y nadie más. A veces los creyentes oran por los mismos creyentes y nada más. Pero la labor sacerdotal que Dios nos encomendó como real sacerdocio que somos es interceder, clamar por el mundo. Hoy estamos viviendo una situación que afecta a toda la humanidad. Y en estas circunstancias es cuando la iglesia tiene que clamar.
Es en estas circunstancias en que la iglesia debe mostrar su labor sacerdotal, en interceder por las personas. Mi hermano, no tengas esa idea en la mente que a veces nos metemos de que el pastor es el que debe orar, de que pastorcito ore por mí porque usted sí le escucha a Dios. Mi hermano, no es así. Dios escucha a todos los que se dirigen a Él. Dios escucha a su iglesia cuando clama a Él. Y hoy, en estos días, necesita el mundo una iglesia intercesora, una iglesia que clame. Tus hermanos, tus amigos, tus familiares, la nación, los gobernantes, la asamblea, los alcaldes, todo este planeta necesita una iglesia que sepa interceder por ellos. Ya tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. Ahora nosotros intercedamos por el mundo. ¿Por qué estás tan angustiado pensando en que Dios debe interceder por ti o que el pastor debe interceder por ti mientras tú no estás intercediendo por los tuyos? Es el momento de clamar. Es el momento de presentarte y pedirle a Dios que sea el que haga la obra. Esa es la primera imagen que quería que nosotros pensemos en estos días. La segunda imagen la encontramos en el libro de Efesios. Y como les decía, tiene que ver con el tema de ser esposa de Cristo. La encontramos en el capítulo 5, verso 21 en adelante. Dice, someteos, Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos pues unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como aman a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. En ese texto que por lo general lo usamos para hablar del tema del matrimonio, tú te puedes dar cuenta que como que el tema realmente importante no termina siendo el matrimonio. Digámoslo así, es como que el apóstol Pablo se pone a hablar del matrimonio porque le están pidiendo que dé algunas instrucciones sobre el matrimonio, pero mientras está hablando del matrimonio surge un tema que está ahí latente y llega un momento en que no puede más y lo expresa con toda su crudeza. El texto bíblico nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Y hay algunas ideas acá que nosotros queremos pensar respecto de esto. En primer lugar, voy desde abajo. El texto bíblico me dice que como somos la esposa de Cristo, se menciona el texto que dice que ya no serán más dos, sino uno. Por tanto, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice Pablo, grande es este misterio, mas yo lo digo de Cristo y la iglesia. Lo que Pablo está diciendo con esas palabras, y por eso dice esto de grande es este misterio, porque realmente le sorprende y le llama a temor y como que, digámoslo así, se le pone la piel de gallina de pensarlo. Lo que está diciendo Pablo es que la iglesia y Cristo son una sola carne, que donde está la iglesia está Cristo y donde está Cristo está la iglesia. Esa es la idea que está pensando Pablo en ese momento. Es algo asombroso. Pero es lo que para Pablo representa la iglesia. La iglesia es el reflejo de Cristo, o al menos debería serlo. Digámoslo así, lo es si depende de Cristo. No lo es tanto si depende de nosotros. Pero la iglesia fue amada por Cristo.
Y Cristo dio su vida por ella. Y por esa razón, Él vive en ella y para ella. Así que cada vez que tú recuerdas que somos iglesia de Cristo, tú tienes que recordar que Cristo amó a su iglesia. Y que como dice el mismo Jesucristo, ni las puertas del Hades podrán prevalecer. No hay nada, no hay poder que pueda contra la iglesia. Parecería como que la iglesia se cerró y bueno, pues está el templo ahí botado, dicen, y ya no hay iglesia, ya la gente se dispersó. No, un momento, la iglesia sigue. Los creyentes siguen ahí. La iglesia de Cristo sigue presente. Los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador siguen estando ahí. Y aunque nos ha costado a ti, a mí, a muchos pastores, a muchos hermanos, nos ha costado adaptarnos a esto de tener que hacer las cosas por medio de redes sociales, lo hemos hecho porque seguimos siendo iglesia, porque el cuerpo de Cristo sigue siendo la iglesia y porque todavía Cristo está en su iglesia. Somos una sola carne con Cristo. Cristo nos tomó para sí y no hay poder que pueda separarnos de Cristo Jesús. Eso es lo primero que quisiera mencionar. Lo segundo que quisiera mencionar es que el texto dice que Dios la lavó por medio del lavamiento del agua por la palabra. Un trabalenguas ahí. Pero lo que está diciendo es que Dios sigue purificando a su iglesia. Su iglesia fue tomada del mundo. Ninguno puede sentirse tan santo como para decir, antes de conocer a Cristo, yo sí era un angelito. Nadie puede decir eso. Pero a todos Dios nos tomó. A unos tal vez de más pecados, a otros de menos pecados, pero a todos nos tomó siendo pecadores. Y lo que la palabra dice es que a su iglesia, que su esposa, Dios la sigue limpiando, la sigue purificando por medio de la palabra. Mi hermano, en tu corazón tiene que estar siempre la preocupación por estar estudiando esta palabra. A veces los creyentes se acomodan. A veces nos acomodamos en las iglesias. Cuando estábamos reuniéndonos en las iglesias, ¿qué pasaba? Nos acomodábamos, íbamos unas veces sí, otras veces no. Escuchábamos la palabra unas veces sí, otras veces no, pero poco a poco nos vamos acomodando. Hasta que llega un punto en el cual ya casi que no crecemos. En las palabras de Efesios, no nos seguimos purificando espiritualmente. Y comenzamos a parecernos más a los que están sin Dios que a lo que Dios quería que seamos. Mi hermano, si es que ya no podemos reunirnos, la palabra sigue siendo el medio por el cual Dios sigue purificándonos. Alguien decía, y me parecía muy interesante, ¿no? Estás extrañando la iglesia, sin embargo, no te conectas cuando hay un culto en vivo. ¿De qué estamos hablando entonces? Si realmente tú extrañas la palabra, tú puedes seguirte alimentando. No es que extraño a mis hermanos, la comunión, está bien, gloria a Dios, algún momento tendremos la oportunidad, pero mientras tanto, no dejes de alimentarte con la palabra, porque es la que te va a seguir purificando. Si no, te sigues ensuciando de las cosas de este mundo. Es como un niño al cual se le lava, y después de lavarle muy bien con el mejor jabón y el mejor shampoo, sale correteando y se ensucia en el lodo. Pero dice, no necesito limpiarme, no necesito, así estoy bien, pero paulatinamente cada vez el hedor sigue saliendo. La imagen es terrible y eso mismo pasa espiritualmente. No nos hemos congregado, pero la pregunta es, ¿has estado buscando la palabra? Porque si no, es como si no te hubieses hecho ese lavamiento espiritual. Y comienza ese hedor amundo a comenzar a brotar de ti. Es tiempo de buscar que la palabra nos lave. Eso quisiera que pensemos sobre el tema de que la iglesia es la esposa de Cristo. Y voy con la última imagen que quería que hoy comentemos, que está en Mateo, en el capítulo 5,
en el verso 14. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Nota que esto lo dice Jesucristo a sus discípulos, no se lo dice al mundo. Si tú lees el texto, tú te puedes dar cuenta de esto. Dice el capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quiénes? A sus discípulos, no a la multitud. Y a sus discípulos les dijo, ustedes son la luz del mundo. Yo quiero que te hagas esa idea. Estás en el monte con Jesucristo. Jesucristo te lleva a lo alto del monte, te aparta de la multitud y te hace sentarte en lo alto de una colina. Y entonces comienza Jesús a predicar y te dice a ti directamente, tú eres la luz del mundo. Mientras están con Jesús sentados, escuchando a Jesús hablar, les señala a la multitud que está abajo. Y hoy también nos dice Jesucristo lo mismo. Ustedes son la luz del mundo. Hoy cuando los países están agobiados, cuando hay inquietud, cuando hay temores, cuando hay zozobra, cuando hay gente que no sabe qué irá a pasar, cuando hay gente que comienza a especular y comienzan a decir, se acaba el mundo, esto es el fin, esto es el final de todo, es cuando la iglesia tiene que ser luz. No escandalizándose, no angustiándose, no lanzando falsos rumores, no lanzando falsos temores, sino confiando en el Señor e invitando a las demás personas a buscar de Dios. Hoy es cuando la iglesia debe iluminar. Hoy que las naciones están en tinieblas, nuestra luz debe resplandecer, porque no es nuestra luz, es la luz de Cristo que resplandece a través de nosotros. Lastimosamente, muchos de nosotros estamos demasiado manchados con los temores, con la zozobra, con las preocupaciones de este mundo, que es como si un espejo lo tuvieses totalmente lleno de manchas. Está la luz ahí y trata de reflejarse, pero es tan borroso que los demás no saben si es que se puede o no puede confiarse en esa luz. Ustedes son la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Y esa luz no se la esconde debajo de la cama. Esa luz no se la esconde en mi portátil o en mi celular o en mi computadora o en mi televisión. La comparto con todo el mundo porque yo primeramente doy testimonio de Cristo y en segundo lugar comparto la palabra de Cristo. Porque ahora cuando la gente necesita un mensaje de esperanza, no hay mejor mensaje que el que viene de Cristo Jesús. Hoy es cuando el mundo necesita una iglesia que sepa iluminar al mundo. No una iglesia que viva para condenar el mundo. De hecho, nunca el mundo necesitó una iglesia que condenase al mundo. Jesucristo dijo que Él venía a salvar, no a condenar. Y la iglesia, ¿quién es para ponerse a condenar cuando Dios mismo no estaba para condenar? Así que mi hermano, tú eres la luz del mundo. Dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alumbre a la gente que está a su alrededor. Alumbren por medio de redes sociales, alumbren por medio del celular, alumbren por videoconferencias, alumbren a todos lados con esa palabra que trae salvación, esperanza y vida eterna. Alumbren y no lo hagan para llenarse la boca de alabanzas, háganlo para darle la gloria a Dios. Somos esperanza para el mundo, siempre que nosotros iluminemos con la luz de Cristo. Mi hermano, gracias a Dios, porque tu fe sigue viva. Dale gracias a Dios, porque Él te sostiene. Y dale gracias a Dios, porque Él te comisionó, te envió con una tarea.
Y esa tarea tiene que ser cumplida ahora más que nunca. Nunca antes el mundo había estado tan abierto a escuchar la palabra. Y hoy es cuando Dios te comisiona. Hoy es cuando hay un creyente misionero en cada país, en cada barrio, en cada casa, que puede predicar la palabra. Hoy, cuando no podemos reunirnos, es cuando Dios se vuelve hacia ti y te dice: tú vas a ser mi misionero en este lugar. Tú vas a ser el que predicará a estos que están a tu alrededor. Tú eres el que usará esas videoconferencias para predicar el evangelio. Tú serás el que usará tu perfil de cualquier red social, no para transmitir chistes, sino para predicar mi palabra. Es Él el que te comisiona y te envía a ser de bendición a las naciones. Así que, mi hermano, somos real sacerdocio. Intercedamos por el mundo, intercedamos por nuestros conocidos que no conocen de Dios. Somos también la esposa de Cristo. Somos uno con Cristo Jesús y Él está al lado nuestro siempre y en todo lugar. Y asimismo también somos luz del mundo. Iluminemos a las personas que necesitan esa palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te use grandemente para llegar a todas las naciones. Bendiciones y hasta pronto.